Bueno, feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a esta nueva edición de su Learning Talk de los días miércoles. El día de hoy vamos a hablar sobre las brechas de aprendizaje. Y últimamente he estado pensando mucho en esto de las brechas y las disparidades creadas principalmente por la pandemia. Si bien es cierto, ya antes de esto ya había unas brechas enormes, por ejemplo, entre el, la habilidad de aprender de los países desarrollados que poseen toda la infraestructura, toda la tecnología, toda la didáctica, todas las técnicas, todo lo que se necesita porque hay una abundancia en esos países, tales como todos los países de Europa que están en la lista de países desarrollados, como también en Canadá y en los Estados Unidos, conjuntamente con Japón, Singapur y otros países que forman parte de esa lista de países desarrollados. Pues ellos poseen prácticamente todos los recursos que son necesarios para atender los procesos de educación, y cuando vas a ver la lista de los países que tienen mejor calidad de educación, normalmente están esos países de Europa que ya hemos nombrado antes, como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza y Singapur, Japón. En alguna parte está por ahí con el puesto, creo que en el puesto 17 o algo así, los Estados Unidos, aunque como país tiene unas islas que tienen alto potencial de educación, como es el caso de la Nueva Inglaterra, por ejemplo, como es el caso de California, algunas áreas de Filadelfia, de la Pensilvania, que poseen sobre todo grandes centros de estudio y de investigación. Pero cuando vamos a ver los países del tercer y cuarto mundo, la brecha se ha hecho gigantesca, y durante la pandemia esto es impresionante. Estamos en la cifra de 1.000 millones de personas que están desconectadas del proceso educativo durante los 2 años que duró la crisis mayor de la pandemia, y el número permanece casi inalterado en muchos de esos países por el daño causado en la economía básica de esas naciones. O sea, el sistema de escuelas de instrucción prácticamente fue uno de los más afectados, si no el más afectado de todos, y se ha abierto una brecha que pienso que si en años anteriores estaba eh, realmente una brecha enorme, ahorita esa brecha se ha agigantado. El equilibrio entre la educación y el trabajo, entonces también se ve afectado, y vemos, por ejemplo, cómo eh, ha habido una disminución del empleo en las mujeres. Las cifras son espeluznantes de la cantidad de mujeres que perdieron su trabajo o que tuvieron que dejar el trabajo para poder atender a su familia que estaban en reclusión por la cuarentena. No, no menos cierto es que también hay un gran número de hombres, pero el género más afectado definitivamente ha sido el género femenino. Si hubiéramos estado conscientes de esto, quizás hubiéramos tenido alguna estrategia para diseñar el proceso educativo para que la gente pudiera asistir a las clases desde de sus hogares, pero eso no ocurrió. El proceso de cierre de las escuelas fue violento, y la migración a los hogares fue, eh, digamos, mm, totalmente eh, no planificado. El dolor que se siente hoy en el 2022, después de haber pasado todos los 2 anteriores años entre la cuarentena y todos los efectos de la pandemia, incluido la enorme cantidad de casos
de hospitalización y de muerte, porque hay una cosa que es importante, si bien es cierto, el número de muertes es gigantesco, el número de hospitalizaciones es muchísimo mayor. Y la hospitalización también agravó la situación porque entonces había que atender a los ancianos que estaban hospitalizados o que estaban en casa sin poder ser hospitalizados, pero que estaban siendo atendidos por la familia, y estaba toda esa complejidad que ocurre cuando hay uno o varios miembros de la familia enfermos a la vez. Entonces ya hay problemas de abastecimiento, hay problemas de servicios, hay problemas de toda índole, que la gente ni siquiera tiene tiempo para pensar en la educación. Entonces, la educación de los niños se vio severamente afectada y eso no ha podido remontar. Esta brecha hace que digamos, hasta haya habido una pérdida de la identidad del estudiante. O sea, el estudiante ya no tiene amigos, no tiene compañeros, no tiene compañeros de clase. O sea, piensen ustedes en quiénes son sus mejores amigos hoy, a la edad que tengan. No importa si tienen mi edad, que yo soy un viegenial, ¿verdad? Pero mira, hoy mismo cumplió años un compañero mío que estudió conmigo 11 años en el colegio. En el colegio estudió conmigo desde el primer grado hasta el quinto año de bachillerato. O sea, somos amigos desde hace más de 60 años. Yo, de hecho, me sé la lista de clases de mi colegio, me la sé de memoria, porque yo estudié con los mismos compañeros de clase desde el primer grado hasta que me gradué. Piensen ustedes cómo es el caso de ustedes. Probablemente algunos de ustedes han tenido un poco más de dinámica. A lo mejor sus padres vivían trabajaban, por ejemplo, en la industria petrolera y se mudaban según lo que ocurría en el trabajo del pater familia o de la madre, si es que la madre era la cabeza de la familia o si ambos estaban movilizándose. Pero por lo general, hasta las personas que tienen al menos 30 años de edad, tienen una identidad importante en los compañeros de estudio, compañeros de la primaria, de la secundaria o de la universidad. A ver, aquí, de la gente que está aquí en la sesión, por favor levante la mano quienes mantienen relación con sus compañeros de estudio de alguna de esos niveles. ¿Mm? A ver, vayamos un poco a explorar un poco más. Compañeros de la primaria, de la secundaria, de la universidad. Fíjate qué interesante. ¿Eh? En este caso, pues no hay en la sala en este momento personas menores de 25 años, pero probablemente los millennials y los centennials cambiaron un poco esa identidad que nosotros teníamos para digamos, los que son millennials por arriba hasta la generación de los baby boomers como soy yo. Entonces, esa falta de identidad con el compañero de estudio o con la escuela afecta la vida del niño, del estudiante. Imagínate, quién, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una comunidad que nos conocemos virtualmente. O sea, yo, por ejemplo, conozco a Billy, conozco a María Ángela, a Ernesto, a Ivonne, a Francisco, a Jessica, las conozco a todos, los conozco en la virtualidad. O sea, no nos hemos visto nunca personalmente. Tenemos una identidad entre nosotros que la hemos ido construyendo con base en la permanencia en la educación virtual. Eso nos da un grado de identidad importante, pero el, la necesidad es imperiosa. Más de una vez por semana, siempre estamos hablando de que voy a ir a visitar a Francisco en Miami o que Ivonne va a venir a visitarme en Washington o bueno, yo no sé si a María Ángela la voy a querer porque ella tiene un quiebra ahí muy fuerte con Rafa y tú sabes, eso empieza a traernos problemas a todos. Pero bueno, la vamos a perdonar algún día. Entonces,
ese impulso para recuperar la identidad de los niños no ha ocurrido bajo una estrategia global. No hay una estrategia global para volver a clase en forma, vamos a decir, en una estrategia de país o de región o de ciudad. Además, el problema de la salud de los estudiantes, que incluso hay una crítica enorme aquí en donde yo vivo, en el estado de Maryland, porque señalan que hubo demasiada severidad en la preservación de la salud de los niños cuando era la población menos afectada por la pandemia. Porque era en los niños de menores de 7 años, se tomaron precauciones incluso más extremas que se tomaron con las personas mayores o con las personas digamos, mayores de edad. Entonces, mucha gente dice, oye, que se exageró y que no se hizo lo que tenía que hacerse para que no se dejara de asistir a las escuelas. Esa brecha que produjo el problema de la salud de los niños no estuvo acompañado con un sistema de apoyo. O sea, la brecha se profundizó por la falta de apoyo, hasta el punto de que la mayoría de las madres y padres, de los cuidadores, los que tenían a cargo a los niños en la educación en el hogar, decían que las clases virtuales no eran tales. O sea que los niños no estaban realmente siendo educados, lo que eran en unas sesiones virtuales, pero la educación no estaba ocurriendo. Entonces, esa brecha lo que ha ido es profundizándose. En el caso del aislamiento a escala mundial de las personas, no les permitió conectarse entre sí para encontrar soluciones. Una población, una alta cantidad de la población, aproximadamente 1.000 millones de personas, estaban realmente desconectadas. Dependían principalmente de un teléfono celular. Y al estar en esas condiciones, la conexión era precaria. La mayoría, lo máximo que podían hacer es recibir mediante mensajes de texto las lecciones que querían que sus hijos estudiaran. Entonces, yo mismo fui consultado muchas veces de cómo podíamos utilizar un sistema de mobile training, mobile learning, utilizando los teléfonos celulares de una forma más eficiente. Pero al no haber tecnología que soporte, lo máximo que hacía el docente era enviar mensajes de texto con, quizás, si el sistema lo aguantaba, un attachment, algo adicional que fuera un archivo, quizás de PDF, quizás una foto. Entonces se puede imaginar qué clase de educación se estaba brindando. Además de eso, había que evaluar. Y muchos de los estudiantes se quejaban de que eran mal evaluados por sus docentes, que eran injustamente evaluados por sus docentes. Entonces, se enfrentaban a unos desafíos eh, realmente insuperables. O sea, tenían que vencer todas las dificultades y encima tenían que vencer a los docentes en su, digamos, en su ortodoxia a la hora de vivir el proceso educativo. Entonces, muchas veces lo que nosotros nos toca es evaluar qué es lo que nos permitió intercambiar ideas, políticas, prácticas, incluso sistemas de evaluación a través de las fronteras establecidas por los mismos sistemas de comunicación. Al no haber una coordinación en los organismos que educan al mundo, o sea, que controlan la educación, porque hay países que tienen ministerios de educación, pero después del Ministerio de Educación, que es un ente que supuestamente gobierna el país, está
un ente que gobierna la educación del Estado. Me refiero a la entidad federal, estatal. Y hay otra entidad que gobierna la educación de la ciudad. Y a veces es contradictorio lo nacional con lo estatal, con lo local. Y todavía eso se contradice más con el gobierno de la propia escuela, que muchas veces tiene una autonomía que ni siquiera es una autonomía legal, sino una autonomía de facto, porque son los directores y a veces son los propietarios de las escuelas los que deciden la política de la escuela misma. Y estoy viendo las cabecitas que hacen así, precisamente porque conocen esa realidad. A nosotros nos corresponde entonces pensar en cómo tenemos que convocar a una discusión global dirigida para explorar todas las preguntas que surgen a raíz de la brecha situada forma global. Nosotros sabemos que en el cierre de las escuelas, la instrucción remota y todos los problemas de índole, vamos a decir, crítico, hace que nosotros no sepamos a qué aspirar en un futuro cercano para cubrir la brecha establecida por la crisis creada por la pandemia. Fíjense, las ansias por un futuro mejor deben mover a las escuelas, a las comunidades, a los educadores, a lograr que podamos establecer unos acuerdos mínimos para cubrir esas brechas. Si fuera poco las brechas producidas por la pandemia, están las brechas producidas entre lo que dicen los programas de educación de los países con lo que requiere el mercado laboral. Más de uno de los que estamos aquí sabemos que, que nos graduamos de una carrera que cuando salimos con el título de la universidad no sabíamos absolutamente nada de lo que se podía hacer con ese título en términos laborales. Y fuimos a un trabajo en donde prácticamente tuvieron que reciclarnos para poder darnos cierto grado de utilidad en el empleo que habíamos adquirido. La tecnología que utilizaban las casas de estudio es imberbe al lado de la tecnología que requieren los puestos de trabajo. Muchas veces nosotros vemos como los docentes mismos no poseen la tecnología ni siquiera que poseen los estudiantes que asisten a clases. O sea, estamos hablando principalmente de la educación hasta la clase media, vamos a decir, hasta que el estudiante tiene acceso por lo menos a un teléfono inteligente. Pero resulta que el docente, cuando vamos a ver cuál es el teléfono que posee, es un teléfono de una generación vieja, que no le permite acceder a los sistemas de información que sí tiene acceso el estudiante. Si es en clase media y hacia arriba, hacia las clases más poseídas, entonces ahí empieza a abrirse la brecha. Porque prácticamente el estudiante lo que ve es a una persona pobre que le da clase. Una persona que no tiene auto, una persona que tiene que trabajar en 2, 3 empleos para poder sostener a su familia, que comienza a trabajar a las 6 de la mañana y termina de trabajar a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, para poder hacer 2 o 3 empleos para llevar la comida a su casa. Y entonces, claro, no es un paradigma de éxito a los ojos de los estudiantes. Esa es una brecha importante a cubrir. Hay países que ya han superado esa etapa y entonces vemos, por ejemplo, yo, por ejemplo, vivo en el estado de Maryland y mis vecinos
en esta zona donde vivo, en la ciudad de Germantown, hay docentes que son docentes de aula, de tanto de primaria como de secundaria, y viven en estas mismas urbanizaciones. Lo mismo pasa con los policías, los carteros, viven en estas urbanizaciones. No es como pasa, por ejemplo, en Venezuela o como pasa en otros países de América Latina o otros países digamos, en vías de desarrollo o subdesarrollados, en donde el docente vive aproximadamente a 40 kilómetros del lugar donde trabaja, porque no puede vivir en las zonas cosmopolitas, porque no tiene cómo pagar la renta que le cuesta su vivienda. Si eso es así en muchos lugares, imagínense lo que significa el dar clases no poseyendo la tecnología de comunicación y la tecnología de manejo de datos que requiere los puestos laborales. Entonces, cuando el estudiante se recibe de la carrera, la brecha que existe entre lo que él conoce de manejo de datos y sistemas de comunicación versus lo que requiere en el puesto de trabajo, no le permite tener una postura ante la tecnología de cierto grado de dominio. Entonces empiezan los problemas de equidad tecnológica. Ese es un concepto que seguramente les suena claro en la mente. Equidad, claro, conocemos la equidad racial, ¿verdad? Conocemos la equidad económica, pero la equidad tecnológica también existe. O sea, nosotros sabemos que para poder manejar los valores, los propósitos y los objetivos que se le requieren al trabajador en su puesto laboral, necesita una equidad tecnológica que le permita acceder a los medios de producción con conocimiento de causa. Si nosotros no logramos que nuestros estudiantes se formen en esos medios y tengan el apoyo adicional de la escuela que requieren para hacer posible su aprendizaje, estas personas no tendrán la mente futura que se requiere para el desarrollo del país. Las investigaciones nos dicen que los nuevos conocimientos hacen que nosotros requiramos del estudiante una capacidad de influir en el futuro de su trabajo a través del futuro de educación. O sea, que si fundamentalmente como formación académica no posee los elementos que lo potencien a utilizar la tecnología de forma apta, entonces lo que va a tener es un muro que lo va a detener. Esa brecha se va a ir profundizando con los años. O sea, lejos de superarse, lo que va a hacer es cada vez retrasarse más. Porque entonces llega a un puesto de trabajo donde la compensación es mínima, y lo estamos viendo aquí, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven las ofertas de empleo, son principalmente puestos de salario mínimo. Claro, si nosotros vamos a comparar el salario mínimo de los Estados Unidos con el salario mínimo de países como Venezuela, pues ya saben de qué tamaño es la brecha. Pero de todas maneras, una persona con salario mínimo viviendo en una urbe, así como Nueva York, Chicago, Washington, las ciudades principales del este, de la costa este o de la costa oeste, imagínense lo que es sobrevivir con un sueldo mínimo de $10 la hora, $12 la hora o $15 la hora en los mejores casos. No hay forma, no hay manera. Lo que va a hacer es llevar la pobreza a su casa. Al llevar la pobreza a su casa, no puede cubrir la brecha educativa de sus hijos y el sistema se hace un ciclo pernicioso, un ciclo vicioso que no permite que se involucre a las clases desposeídas en su propia solución.
nosotros no estamos hablando de regalar dinero, estamos hablando de dar posibilidades de generarlo. O sea, educar a los estudiantes de tal manera que puedan procurarse su propio sustento y poder acceder a puestos laborales que estén mejores compensados. Que no haya un muro de pago. Aquí, por ejemplo, sabemos muy bien que una persona que vive aquí en los Estados Unidos prácticamente vive y muere con una deuda para pagar sus estudios. Ahí está María Ángela, que vive en la ciudad de Tampa, ahí está Francisco, que vive en la ciudad de Miami, y seguramente a Jessica le he conocido este tema porque también pasa en México, en donde los estudiantes tienen una carga de deuda por pagar sus estudios que los acompaña hasta la muerte. Entonces, ese muro hace que el desarrollo económico no pueda avanzar de forma equitativa. Claro, no queremos dejar un mensaje eh, que deteriore nuestra esperanza, pero lo que sí es importante es que logremos un impulso, porque los cambios demográficos que están ocurriendo hoy en la educación de los estudiantes en todos los países, incluidos los países desarrollados que han sufrido el embate de la pandemia, hace que haya una desigualdad estructural y que los líderes escolares han perdido el norte, que no sepan hacia dónde están dirigiendo sus esfuerzos para resolver el futuro de la educación. Abro el paréntesis para escuchar sus inquietudes y preguntas. Adelante. Sí, quería comentar, Adrián, que este tema de las brechas de aprendizaje, bueno, mm, pensaba mientras hablabas en la profundización que va a implicar todo este tema de la educación virtual, sobre todo para aquellos países en los que no tienen un acceso, pues, suficientemente potente, extendido, etcétera, para que sus poblaciones puedan acceder a este tipo de educación. Entonces, esa brecha me imagino que continuará profundizándose en los próximos años y bueno, y es un escenario ahí muy presente porque efectivamente no todos los países tienen esa posibilidad, ¿no? Más que una pregunta, es una reflexión que se me genera por un lado. Y por otro lado, en contraste con eso, yo sí considero por experiencia propia, y tú sabes, ustedes saben que tengo una hija que finalizó sus estudios secundarios aquí en los Estados Unidos y está estudiando, después estudió ingeniería industrial en Massachusetts y bueno, actualmente está trabajando en Nueva York. Y hago este referido porque justamente uno de los comentarios y una de las fundamentaciones que puedo decir con propiedad es que sin nosotros ser personas de grandes recursos, este país creo que ha entendido, y así también lo he entendido yo, que ha convertido la educación como en una prioridad para este país. A pesar de que la educación es sumamente costosa aquí en Estados Unidos, este país ha llegado a entender que promoviendo la educación y brindando oportunidades educativas es la única forma de desarrollar. Y doy como ejemplo a mi propia hija porque nosotros sin tener los recursos para que ella estudiara en una universidad como la que ella estudió, con el costo anual más o menos de unos $80,000, para que tengan la idea, ese es el costo de la matrícula, sin contar gastos adicionales. Sin embargo, ella pudo culminar sus estudios gracias a que tenía excelentes calificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema educativo y el tema de las brechas tienen también que ver con el reconocimiento que hacen los países sobre el tema de rendimiento.
de la meritocracia, de Ujú. merecerse el poder estudiar y el poder acceder a educación, digamos, basada en función de méritos, ¿no? Eso es el comentario que quiero y estoy profundamente convencido que este país donde me encuentro, que considero que es un país bendecido y estoy agradecido de estar en él, ha reconocido eso. El poder tener eso. Y lo otro que quiero decir es que una anécdota también para complementar esto de lo que es el valor social de la educación. Tú hablabas, Adrián, del tema de cómo los docentes en nuestros países muchas veces son docentes con grandes precariedades y con grandes limitaciones. Interesante para que ustedes sepan, por ejemplo, países que valoran mucho la educación, como es el caso del país donde estudié, que es Polonia. Imagínense que en las puertas de los apartamentos aparece, o sea, así como en nuestros países aparece un número, ¿verdad? En los apartamentos, allá también aparece un número, pero debajo de ese número, si usted es un profesor universitario, aparece debajo del número del apartamento, o si es una vivienda, aparece el título universitario. Es decir, por ejemplo, aparece Adrián Cotén, PhD, doctor en filosofía, universidad de tal y tal, eso aparece en las puertas de los apartamentos. ¿Por qué Wow. razón? Porque esa persona es altamente respetado por la sociedad. Imagínense el orgullo que significa para esas personas que viven en ese bloque o en esa residencia, ¿verdad? Tener entre sus habitantes a un profesor de la universidad, sobre todo, bueno, cuando ha llegado ya a niveles altos, pues, ¿no? Y a nivel de doctorado, por ejemplo. Entonces es reconocido, es respetado por toda la comunidad. Eso es lo que quería decir. Tiene que ver entonces estas brechas también con el reconocimiento social de la educación como valor. Muchas gracias. En este país, Estados Unidos, pues la educación primaria y secundaria está garantizada por el Estado. No se paga la educación excepto que tú decidas pagarla. Ahora, la educación superior tiene un costo que aliena a gran parte de la población. Claro, cuando tú vives en una clase media, vives en una clase un poco más ajustada, pues ese acceso es muy posible. Pero yo te lo puedo decir por la conciencia que tengo de ciudades como Baltimore, Nueva York, donde las zonas donde vive la clase pobre, pues prácticamente eso es una condena. Lo que tienen ahí es esos guetos que tienen esas ciudades. Están condenados quienes viven ahí a no tener acceso a, prácticamente ni a la justicia ni a la equidad de, de estudios ni nada por el estilo. Ahora, también tengo que reconocer que sí es cierto, si tú logras un cierto nivel de rendimiento, pero para poder tener un nivel de rendimiento importante hay que comer. Eso es importante. Si no se come, no se puede estudiar. No, como dicen que amor con hambre no dura, bueno, también pasa con la educación. Dime, Virginia. Yo, un comentario y una inquietud, ¿no? Con lo que decías sobre todos los factores que habían impactado esa brecha de aprendizaje durante el tiempo de pandemia, también le sumo los padres a cargo del homeschooling, cuando nunca habían sido parte directa del sistema de enseñanza, ¿no? En el sistema educativo. O sea, no tienen a una maestra, pero sobre todo en edades de niños hasta 8 años más o menos de edad, que tuvieron que estar en casa a cargo del papá que nunca había pues enseñado directamente como más o menos debía enseñar el profesor, porque el profesor tiene las brechas tecnológicas que comentaba, probablemente no tenía las herramientas tampoco para la enseñanza virtual y adicional le sumas a niños encargados en casa de sus papás en la educación. Entonces, la brecha es realmente profunda, ¿no? Para rescatar. Y la inquietud que me deja todo eso, sobre todo en estudiantes de todas las etapas, pero estos que pasan, que durante estos 2 años cambiaron de escuela a universidad, perdón, de universidad a trabajo. O sea, ese que se graduó durante esos 2 años
ese profesional, no sé, de la salud, por ejemplo, que durante esos 2 años no logró hacer una cuarta parte de lo que la práctica le podía implicar para poder graduarse y así obtuvo un título, sobre todo en los países latinoamericanos en donde sabemos que las condiciones pueden estar más afectadas. Es inquietante socialmente hablando, ¿no? De ajá, cómo van a ser esos futuros odontólogos, psicólogos, médicos, no sé, de las profesiones que pasaron de una etapa a otra durante ese tiempo. Yo creo que socialmente sí, al menos es una inquietud que me queda a mí, ¿no? De cómo rescatar eso. Porque si, como tú decías ahorita, cuando tú llegas al trabajo en condiciones, digamos, normales, como las vivimos nosotros, eh, llegas al trabajo y te tienes que reciclar, como comentaba, imagínate, llegas al trabajo, te graduaste con 2 años en casa estudiando, ¿no? Haciendo el mínimo de las prácticas que podías hacer. La verdad que creo que debería ser una prioridad de acción en los países, ¿no? Muchas gracias, Billy. Por cierto que Melissa hizo una serie de conferencias durante la pandemia que hablaba precisamente de la condición de los padres como docentes, que digamos que precarios, pues que no tenían ningún tipo de habilidad para realizar la labor docente. Si los mismos docentes tenían dificultades para ser docentes en la virtualidad, imagínate lo que eran los padres encargados de los chicos en casa. Ahora, con respecto a tu inquietud, es una inquietud que incluso está abandonada, porque el problema financiero es tan grave hoy en muchos países. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos la inflación es galopante. O sea, realmente tú te asustas de la cifra de inflación que tiene hoy los Estados Unidos. Para países como Venezuela o como Argentina o como Bolivia, que han vivido en hiperinflación, que, bueno, tú sabes, a cualquiera no sabe ni ponerle ceros al número de la inflación para describirlo, pero en el caso de los Estados Unidos, que no está acostumbrado a vivir en inflación, cuando tú vas a una estación de gasolina y tienes que pagar 70, $80 para que te llenen el tanque del automóvil, pues eso impacta. Entonces, la gente como que empieza a dejar el foco a lo que es importante, que es el proceso de educación. Y imagínate lo que significa, y piensa, como tú hiciste ahorita, hiciste un inventario de 3 carreras que fueron de la ciencia de la salud, creo que la odontología, o de la medicina, no me acuerdo cuál fue el tercero que nombraste, pero imagínate lo que es un ingeniero civil que nunca hizo práctica. Imagínate cualquier profesión que no hizo el trabajo práctico y obtuvo un título que además se lo certificaron y dice que es un profesional de esa carrera, lo que significa eso en términos productivos. Me, me, no sé si vi a Ivonne que levantó la mano y la bajó de nuevo, o es idea mía. No, no, lo que quería decir que es, Adrián, que ha sido tanto el impacto de lo que estás hablando de la educación online, que la escuela Gabriela Mistral de aquí de Edmonton, que era para los hijos de los inmigrantes latinos y que teníamos muchísimos estudiantes, solo que se dictaban los cursos solamente los sábados. Era los sábados, 6, 7 horas y full, ¿no? Tú sabes, intensivo, desde kinder hasta bachillerato. Y teníamos una comunidad grandísima. Empezó la pandemia y empezó aquel show de vamos a hacerlo online. Mira, la escuela desapareció en estos 2 años. Increíble, sí. Una gran tristeza, una gran Muy tristeza. triste. Ahora imagínate eso en una ciudad como Edmonton, que es una ciudad desarrollada, próspera, hermosa. Ahora llevemos eso a ambientes en países del cuarto mundo, del tercer mundo. O sea, realmente es una cosa que provoca llanto de pensar en la enorme cantidad de niños completamente marginados de la educación, con unas brechas que son muchas veces van a ser insalvables desde el punto de vista histórico. O se traza una especie
vamos a decir así, de un plan Marshall mundial de educación, o aquí vamos a pasar situaciones inéditas, pero de una gravedad importante, porque además la violencia con la que va a reaccionar el, el ambiente social se va a sentir. Estoy seguro que es así porque cada vez que en el mundo han pasado situaciones como esta, la sociedad reacciona de forma violenta y no va a ser agradable para nadie lo que va a pasar. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta conversación. Espero que les haya agradado el tema y sigamos estudiando para desarrollar la humanidad.